Ningún judío podía llegar a olvidar la inferioridad de su condición social. Por muy considerable que fuera su fortuna, y excelente su reputación, Meyer Amschel siempre mantenía la condición incierta del judío. Debía rogar que se le permitiera hacer un viaje de comercio a Kassel, a pesar de su relación de privilegio con el Landgrave. Pese a que protestaba contra la injusticia de los impuestos que llovían sobre él, de muy poco le servía. Debía apelar infinitamente, siempre en términos obsequiosos, a fin de consolidar sus ganancias. Todos los privilegios que se le concedían eran personales y, por lo tanto, podían ser retirados. No gozaba de ninguna protección legal, y James, agudamente sensible al contraste entre la importancia de las negociaciones que se celebraban, y la manera despectiva que los clientes adoptaban con su padre, no tenía ninguna ilusión sobre la precariedad inherente a sus orígenes. Por esta razón, James siempre se sentía bien cuando volvía al gueto, y comprobaba la estima de que gozaba allí su padre. El hombre rico había adquirido ahora una innegable dignidad. Haber hecho dinero en un mundo tan hostil, le confería una aura heroica, y le hacía perdonar todas las demostraciones de soberbia. La comunidad se sentía exaltada con cada uno de los éxitos de Meyer Amschel. Esto explica por qué razón las persecuciones sufridas fuera del gueto no habían debilitado en lo más mínimo la confianza en sí mismo del joven James. Por otra parte, gozaba de una sólida estabilidad, construida por su familia, una familia compacta como un puño cerrado, unida por la mutua confianza, y una infranqueable pared de secreto, aunque abierta de par en par al mundo exterior. La cohesión de los Rothschild era tan grande, que la desaparición de uno, o más de ellos, no dejaba ninguna grieta en sus defensas comunes. Algunos años más tarde, en 1799, Nathan, el tercer hermano, y sin duda, el más astuto y emprendedor, entre los Rothschild de su generación, decidió partir a Inglaterra, y tomar a su cargo el negocio de la exportación al continente. Nathan se estableció primero en Manchester, y después en Londres. Su padre, con la idea de que la mejor manera de hacer dinero en los grandes negocios es tener ya algo, le dio 20.000 libras para que empezara a trabajar. Aunque era crónicamente desordenado, defecto que enfurecía a Meyer Amschel, e incapaz de escribir legiblemente, o de contar correctamente los cajones que enviaba, Nathan empezó a aumentar su caudal, con una facilidad aparente que desconcertaba a sus competidores. Consciente del apoyo que recibía de su familia, pidió repetidas veces que Salomón, o Carol, vinieran a reforzarlo con sus presencias. Para James, Nathan representaba un espíritu amplio, europeo, una apertura, la posibilidad de huir de Frankfurt, sin romper los lazos que lo unían a los suyos. En esa prometedora mezcla de audacia y prudencia, James se parecía notablemente a su hermano mayor. El contacto con los clientes de su padre había convertido a James en un joven de gran aplomo. Tan escrupulosamente llevaba a cabo sus misiones, que muy pronto le fueron encargados asuntos de suma importancia. Ya en 1808, Meyer Amschel, deseando evitar una investigación policial de ciertos cargamentos llegados a Hamburgo, había enviado a James para que echara una mirada a la situación, y atribuyó mucha importancia a la opinión del joven. La familia Rothschild muy pronto empezó a tratar al hermano menor como un igual. Los acontecimientos en la misma Alemania se desenvolvían a un ritmo acelerado. En 1805 tuvo lugar la batalla de Austerlitz y el colapso de Austria. Al año siguiente fue vencida Prusia. Mi intención, declaró Napoleón, es borrar a Hesse del mapa. Guillermo IX, elevado tan solo 3 años antes a la dignidad de elector,
se vio forzado a huir deprisa y buscar refugio en Praga. No es necesario decirlo, su repentina huida sembró la consternación entre los banqueros de Frankfurt, que vivían de negociar los recibos y préstamos del príncipe. Pero Meyer-Amschel no fue afectado por la catástrofe. Buderus, el agente confidencial de Guillermo, y durante mucho tiempo cómplice de los Rothschild, permaneció en su puesto. Más tarde se declaró que el landgrave fugitivo había confiado sus riquezas, en especial algunas cajas llenas de objetos preciosos, a Meyer-Amschel. Nada de esto ocurrió. Rothschild recibió únicamente 4 cajones para guardar, cajones que escondió en su propia bodega. Lo que ganó con la partida del príncipe, gracias a Buderus, fue un nombramiento como única persona autorizada a cobrar los intereses o préstamos que el landgrave se había hecho a Austria, a descontar las cuotas de Inglaterra, o de Copenhague, y a pagar en comisión a los agentes y soldados de Guillermo IX. Por lo tanto, para los Rothschild la ocupación francesa significó una actividad profesional agrandada. También significó una revolución social, gracias a las reformas impuestas por los conquistadores. Napoleón había organizado los estados de Alemania Occidental en la Confederación del Rin. Frankfurt, que siempre se había vanagloriado de su independencia, se vio incorporada, aunque pudo librarse de la total humillación, al ser designada como residencia del primado de la Confederación. El arzobispo von Dalberg. Este fue el primer cambio de régimen que vivió James, el primero en una larga serie que debía prolongarse hasta el Segundo Imperio, 1852 a 70. La cuestión judía se puso inmediatamente sobre el tapete. En principio, a los judíos de Alemania se les ofreció una libertad incondicional, como se les había ofrecido a los judíos de Francia en 1791. Los ejércitos imperiales se apresuraron a imponer la libertad de estilo francés en todas las tierras conquistadas. Al parecer, Napoleón supuso que los judíos, emancipados y agradecidos, iban a adherir a su causa. Se equivocó. Los judíos alemanes, especialmente los de Prusia, prefirieron identificarse con los alemanes, en vez de unir sus fuerzas a las de la libertad y la revolución. Además, Alemania era demasiado diversa para tolerar un tratamiento uniforme de los judíos en todos sus diversos estados. En Kassel, capital del reino de Westfalia, que Napoleón acababa de crear para su hermano Jerónimo, se concedieron derechos sin restricciones a los judíos. Libres de toda clase de impuestos discriminatorios, los judíos de Westfalia podían ahora vivir donde quisieran y sus hijos aspirar a hacer carreras en medicina, leyes e incluso la enseñanza. Sin embargo, en Frankfurt no fue posible una reforma de esta magnitud. El arzobispo von Dalberg, un hombre de mente abierta y tan consciente de la utilidad de los judíos que nombró a uno jefe de policía, estaba perfectamente enterado del virulento antisemitismo de las clases dirigentes de la ciudad. Y no se arriesgó a imponer una emancipación total, a la manera de Westfalia. Por lo tanto, se limitó a proteger a los judíos contra los insultos y la injusticia y declaró que la igualdad total no podría concederse hasta que los judíos demostraran ser dignos de ella. Abandonando sus prácticas peculiares y adoptando las costumbres del país, o en otras palabras, los judíos de Frankfurt iban a ser considerados como extranjeros y a ser tratados como seres o como ciudadanos. Seguían pagando impuestos especiales y, a pesar de la destrucción parcial del gueto por la artillería francesa, no se les permitía vivir en otra parte de la ciudad. De tal modo que los judíos tenían razón al considerar que la mejoría de su suerte era solo relativa. Sin embargo, la situación había quedado abierta a las negociaciones y los líderes de la comunidad no tardaron en extraer todas las ventajas posibles.
Simultáneamente, los judíos más jóvenes empezaron a poner en tela de juicio los méritos de una sumisión total a los dictados de su religión. Los hijos de Meyer Amschel estaban especialmente interesados en empujar la puerta que ahora se abría ante ellos. Con excepción de Amschel, el hermano mayor, abandonaron la manera tradicional de vestirse y la barba tradicional. También se tomaron libertades con las leyes sacrosantas que exigían descansar en sábado. Te escribo a escondidas de Amschel. Hoy es sábado. Confiesa.